Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Un tema que se debate mucho en la comunidad cristiana es el de si el matrimonio civil es tan válido como el matrimonio religioso y si ambos son válidos ante Dios y los hombres. Eso es algo que nos llega con mucha frecuencia al ministerio. Mucha gente nos dice: yo me casé por el civil, pero nunca me pude casar por la iglesia y siento como que mi matrimonio no es válido, o siento que Dios no necesariamente está complacido o reconoce mi matrimonio. Así que hoy vamos a hablar brevemente sobre el matrimonio civil versus el religioso, cuál es válido ante Dios y los hombres. Biblia, matrimonio, familia. Firme sobre la roca, con Fausto González. Y para eso quiero que vayamos sobre una breve lista que preparé con motivos de hablar de este tema, para que ustedes mismos puedan ir encontrando la respuesta en cuanto a este asunto. Primero que nada, Dios es el diseñador, es el creador del matrimonio, no es el hombre. De manera que no es el hombre el que legisla o dice qué es el matrimonio o qué no es. Por otro lado, Dios decide en qué consiste ese matrimonio. No la sociedad, no la cultura, no los cambios culturales y todas las cosas que estamos viendo pasar. Es Dios el que define el matrimonio y por ende, al diseñarlo y crearlo, Él es el que establece las pautas, el que establece el fundamento, la definición de lo que es matrimonio. Por otro lado, si el matrimonio se conforma a las directrices de Dios, su diseñador, ese matrimonio es válido ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas directrices? Que la unión sea entre un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe, como vemos en la palabra. Si esos elementos se dan, ese matrimonio se conforma al diseño de Dios, que es el diseñador y creador del matrimonio. Por otro lado, una boda civil es válida ante Dios y ante los hombres, pero la boda religiosa no necesariamente es válida ante los hombres, léase, ante las leyes civiles de la comunidad, ciudad, país en el que vivimos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La razón es que la religiosa no nos une ante las autoridades, bajo las cuales Dios nos dice que debemos sujetarnos, como lo vemos en Romanos 13, en los primeros 7 versículos. Dios dice que Él pone las autoridades que gobiernan sobre nosotros y que nosotros debemos sujetarnos a esas autoridades. Es por eso que nuestra unión debe ser ante los hombres, ante las autoridades que establecen los parámetros de la unión matrimonial ante los hombres. Con esto te estoy diciendo que una boda religiosa donde no hay una unión civil, donde no hay un juez que oficie y que represente a las autoridades, no es reconocida por esas autoridades. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay iglesias que casan por el civil también, como la Iglesia Católica. Sabemos que cuando nos estamos casando en la Iglesia Católica van los testigos y el cura, el padre, tiene autorización civil para que esa unión no sea solo ante la iglesia, sino ante las autoridades civiles. Pero muchas iglesias evangélicas al día de hoy no tienen ese privilegio, no casan de manera civil. Por eso vemos que en nuestras iglesias los novios, en la mayoría de los casos, tienen su boda civil unos días antes de la ceremonia religiosa y en el fin de semana tienen entonces su celebración, su boda religiosa en la iglesia o en donde sea que la van a celebrar, pero ya ante la congregación oficiada por el pastor de su congregación y demás. De manera que no importa por cuál iglesia te hayas casado,
Si te casaste por lo civil y por la iglesia a la que perteneces en el momento de tu matrimonio es válido. Hay quienes nos dicen, por ejemplo, muchas veces, yo me casé por la católica hace 30 años, pero nos convertimos hace 10 y ahora pues yo creo que esa boda no es legítima ante Dios porque entendemos que la fe católica, la iglesia católica pues no es la denominación bíblica por las distintas cosas que practican que no son bíblicas. Pero eso no es así. Si tú te casas por el civil y te casas por tu iglesia católica o la que sea, tú estás casándote dentro de los parámetros del diseñador, que es la unión de un hombre y de una mujer, hasta que la muerte los separe. Y bajo las leyes de las autoridades que gobiernan en ese lugar donde tú te casaste. De manera que es importante que aclaremos esto y que seamos agentes de luz para muchos que permanecen en confusión en cuanto a este tema. Hay quienes pensarán, bueno, pero si me casé cuando yo era miembro de la iglesia Testigos de Jehová o una secta aún más compleja y más confundida. Si te casaste por el civil y se casó un hombre y una mujer y se conforman a lo que Dios diseñó en el matrimonio, quién te casó no es necesariamente lo que determina si esa boda es válida o no, o si es legítima ante Dios o no. ¿Ves? Cuando se casan dos hombres, como sucede hoy en día, o se casan dos mujeres, esa boda no es válida ante Dios. Las leyes la aceptan, porque hemos hecho esos cambios y muchos países ya hoy reconocen esa unión como legal y la ofician, el juez civil la oficia y tiene valor civil. Pero ante Dios ese no es un matrimonio, porque cuando Él diseñó el matrimonio lo hizo entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres o entre dos mujeres, o entre un hombre transgénero y una mujer transgénero. Eso no es parte del diseño de Dios para el matrimonio. Entonces, ¿cuál fue la iglesia en la que te casaste? No es lo que determina. Sí tiene que haber sido una unión civil, porque las autoridades tienen que reconocer esa unión, porque Dios nos dice que nos sujetemos a esas autoridades. Y sí tiene que ser entre un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe, que son los elementos que validan el matrimonio como Dios lo diseñó y Dios lo creó. De manera que si te casaste por el civil y nunca te casaste, nunca tuviste una ceremonia religiosa, tú estás casada o casado ante Dios y los hombres, y está bien. Muchos se casan por el civil y tiempo después, cuando las situaciones cambian o mejoran, pues hacen una celebración en un salón, en un jardín, en su casa, y ahora viene el pastor y se lee la palabra y se bendice la unión, pero ya tú estás casado. Aún esa pareja que se casa por el civil el jueves y el sábado se casa por la iglesia, ya desde el jueves ya son marido y mujer, ya son esposos. No consuman el acto de intimidad física que los hace una sola carne. La mayoría espera hasta esa unión ya por la iglesia, pero no estarían violando nada si tienen intimidad el viernes, porque ya ellos son marido y mujer ante Dios y ante los hombres. Ahora, si me faltan 3 días para mi boda religiosa, óyeme, vamos a esperar hasta ese día para ya entonces, luego de ahí, consumar el acto. Pero es importante que entendamos estos conceptos, porque muchas veces no los entendemos y no los sabemos explicar, y hasta hablamos cosas que no tienen un fundamento bíblico con desconocimiento. Espero que esto les haya ayudado a entender esto mejor. Biblia, matrimonio, familia. Firme sobre la roca, con Fausto González. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.